En realidad esto esta diapo nos faltaría, ¿no? ¿O ya la tenemos? estas las voy a subir ahora. Ya, gracias. ¿Qué es lo que dice la ¿Qué es lo que ustedes tienen que saber? Interpretar una placa de tórax, ¿no? Entonces, pueden hacerlo como les dije en trauma, pueden hacer empezando de adentro hacia afuera, o pueden hacerlo de afuera hacia adentro, o siguiendo el modelo del trauma que está de aérea, ventilación, circulación, y la parte ósea. Como pueden ver, en un mediastino aparentemente normal, los botones, la silueta izquierda, los pulmones están bien ventilados, la tráquea está central, los bronquios igual. Aparentemente no hay datos de condensación, se ven los ángulos, pero aquí llama la atención, ¿verdad? El diafragma derecho está más elevado que el izquierdo. Puede ser un síndrome de condensación pulmonar derecha, aparentemente no, porque tenemos los ángulos libres, ¿no? El cardiofrénico y están libres, ¿no? Se ven. La cámara gástrica, aquí no se anota, pero está más baja que en el diafragma derecho. ¿Qué hay aquí abajo? El hígado. Si hacemos o unimos el contexto clínico, o sea, lo que refiere el paciente, hay una máxima que dice fiebre constante, fiebre de origen desconocido, y esta imagen lo más probable es que sea un problema hepático. Lo más frecuente es un absceso hepático. La fiebre casi siempre va a acompañar a un problema infeccioso hepático. Infeccioso quiere decir infección. Entonces muchas veces al paciente se le estudia, viene con fiebre, no hay otras alteraciones. Se le hace el seguimiento radiológico y vamos a estar en imagen. Esa es la manera de introducción. Lo mismo, no olviden valorar el hígado en el abdomen, ¿no? En este caso, este es el hígado. Normalmente ocupa gran parte del abdomen, normalmente es radioopaco, ¿no? En el lado izquierdo casi siempre está la cámara gástrica a la vista. ¿Por qué? Porque el lóbulo apenas llega por aquí. Pero hay síndromes de condensación que pueden significar el lóbulo izquierdo del hígado, la patología izquierda. El mejor estudio para completar el hígado es la ecografía. Entonces en la ecografía podemos ver tamaño, bordes, parénquima. El parénquima debe ser homogéneo. Aquí hay un poco de puntillado blanquecino, puede significar esteatosis, pero tiene que ser limpio, con imágenes de los pedículos, ya sea vasculares, biliares o venosos, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa que no sea así es lo mejor en el estudio ecográfico. Cuando vemos estas imágenes, en una ecografía simple, puede significar dilatación de vía biliar. Nos ayuda mucho para eso un ecodoppler. Entonces, como pueden ver aquí, parece dilatación de vía biliar. Le hacemos el ecodoppler y son vasos, ¿no? Este es un flujo arterial, o sea, corta, y este es flujo venoso, ¿no? Entonces, si no tuviésemos en el Doppler estas imágenes, sí es vía biliar. Entonces, una dilatación de vía biliar. Todo eso completa el estudio del hígado, además del laboratorio que ya hemos estudiado en la parte de fisiología, que serían las transaminasas y las bilirrubinas. En la parte tomográfica, obviamente es mucho más específico, ahí sí vemos tamaño, homogeneidad,
bordes y sobre todo lo circundante. En este caso vemos un hematoma subcapsular, si la densidad es compatible con sangre. Si la densidad es compatible con agua, entonces será un líquido libre a nivel de la cavidad. Las imágenes de resonancia, también específicas. Utilizamos más la resonancia para ver las vías biliares o imágenes ocupantes. Es muy específico. Pero hay algunas lesiones que pueden saltar per se, ¿verdad? Como esta. Es una imagen quística que al cambiar las densidades podemos deducir que es un quiste gigante. Entonces, los exámenes laboratoriales, que son las transaminasas que nos dan la función hepática, las bilirubinas que nos dan una serie de enfermedades, ya sea síndromes hematológicos, síndromes propios del hígado y síndromes obstructivos, deben ir acompañados con las técnicas de imagen. Deben estar familiarizados. ¿Cómo se aborda el hígado? La anamnesis es muy importante, aunque es inespecífica, ¿verdad? El paciente puede venir con dolor en cuadrante derecho. Muchas patologías vienen con dolor en cuadrante derecho. Lo que más va a referir es fiebre si hablamos de infección. Si no, estamos hablando de síndromes obstructivos, etc. Entonces, a nuestra anamnesis y exploración física debe ir la imagen. Como hemos visto, desde la radiología hasta lo más complejo que sería la resonancia. Los laboratorios, ¿no? Dentro de los laboratorios, las pruebas de función hepática. Sí o sí tienen que conocerlas y juntarlas, ¿ya? Porque junto con eso vamos a llegar a una impresión diagnóstica. Hay cosas específicas que podemos pedir, como son marcadores tumorales. Uno de los más específicos para hígado es la alfa-fetoproteína, marcador tumoral. Y para las vías biliares, el CA19-9. Pueden pedir, si sospechan, qué sé yo, de una parasitosis, un examen específico de inmunología, ¿no? Entonces, con esto se aborda a las enfermedades hepáticas. La mebiasis. Las infecciosas, cuando hablamos de infección, pueden ser parasitarios, bacterianos o virales. Parasitarios, desde el punto de vista quirúrgico, lo más frecuente es la mebiasis. ¿Qué hacen las amebas? Abscesos amebianos. ¿Cómo se ve un absceso en la imagen? Así. Generalmente el paciente viene con una sintomatología de dolor en cuadrante derecho, fiebre de origen desconocido porque ha sido súper estudiado, todos los laboratorios salen normal. A lo mejor un poco de leucocitosis. Lo que sí tiene que ver, ¿qué es? En el laboratorio, en el hemograma, en parasitosis, eosinofilia. Podemos encontrar eosinofilia, ¿ya? Entonces, generalmente entran a los cuadros de origen desconocido, fiebre de origen desconocido, el paciente con fiebre. Y si a alguien se le ocurre pedirle un ataque, va a ver esto, o rayos X, va a ver elevación del diafragma derecho, o ecografía, imagen ocupante en el lóbulo del hígado. En este caso están los segmentos prácticamente 7-8, o sea, bien posteriores, ¿no? Y es una imagen ocupante grande con cápsula. La densidad debe estar entre más o menos 120, 130, o sea, hiperdensa, ¿no? En unidades Hounsfield. Todo esto nos llama a amebiasis, un absceso amebiasis. ¿Y absceso qué se ve? Absceso de drenaje.
Entonces el abordaje es quirúrgico, puede ser por vía laparoscópica, vía abierta, o en este caso funcional, ¿no? O sea, de forma conservadora. Se elige una ventana, esta es la mejor ventana. Se mete uno o dos agujas, guía y un catéter, y ya empieza el tratamiento pues. Y obviamente un imidazol. El otro, de relativa frecuencia, relativa en realidad en los otros departamentos, en nuestro departamento es en La Paz también. Se ha relacionado la hidatidosis con aquellos lugares donde hay ganado vacuno, principalmente el bovino. Esto es más inespecífico todavía, porque puede o no haber periodos de fiebre. Si le hablan bien al paciente, es probable que haya tenido periodos de fiebre. Cuando hay fiebre, cuando revientan los escólex, ¿verdad? O los huevitos se convierten en escólex. Esto es lo típico. Si a alguien se le ocurre tomar pulmones o tórax y abdomen, vamos a ver esta imagen. El quiste hidatídico puede estar tanto en tórax como en abdomen. En el caso nuestro, en abdomen se ve así. No es una imagen real, ¿verdad? Si vemos en la ecografía, esa es una imagen real que estamos viendo en el momento. Si somos acuciosos, podemos ver los escólex nadando. En la ecografía se ven cómo nadan los escólex del resultado. Prácticamente está hecho el diagnóstico. En la tomografía no, porque son imágenes congeladas. Pero el que sea definido, grande, único, muy pocas veces hay uno o dos satélites, generalmente es único, entonces nos hace pensar en hidatidosis. Lo mismo, el paciente refiere, si es que refiere o lo encuentran, datos de fiebre y dolor en el hipocondrio derecho. En laboratorios, leucocitosis, pero a expensas de eosinofilia. Aquí sí o sí va a haber eosinofilia. Doctor, ¿y la clínica no varía mucho en cuanto a hidatidosis o no? Casi nada. No. Nada. Por eso lo que les di, el algoritmo, sí o sí hay que tratar de buscar con esas cuatro, cuando se trata de hígado. Entonces, muchas veces el hallazgo es en la imagen. A alguien se le ocurre tomar tomografía y ya, ahí está. El diagnóstico está hecho. Pero hay que confirmarlo. ¿Ya? Y este se confirma con inmunología. Hay que pedir antígeno o ELISA específica para la hidatidosis, el HAI o el IAI, cualquiera de eso. Y si es positivo, entonces ya tienen el diagnóstico. El tratamiento es después me dicen que pienso como especialista. Es del segundo año. ¿Cuál? Albendazol. ¿Y el del Chagas cuál es? Seguidazol. Metronidazol. Benznidazol. 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 ¿Perdón? Si no hay benznidazol. Nifurtimox. Sí. Para los otros gusanos, el ascaris. Ese es un albendazol. O albendazol. Aquí en este caso hay que darle albendazol. Generalmente yo le doy un mes de albendazol, ¿ya? Hasta estar seguros que estén muertos los escólex. Y después hay que operarlos, no hay otro. Lo que hay que tener cuidado es que el quiste se reviente. Este líquido es muy alergénico, el paciente puede morir por anafilaxia. Entonces, ese es el problema. Doctor, ¿las dosis se manejan igual que para las dosis de intestino? Igual, ya digamos kilopeso. Esa es la. Ok, gracias. Y esta es ya en la cirugía. Lo ideal es sacar el quiste completo sin reventar. ¿Ya? Y aquí van a ver ya cómo los escólex han muerto y se vuelven flemosos. Aquí hay uno ya incubando. Entonces, el Echinococcus granulosus
En Cochabamba, principalmente en la parte del Valle Alto, yendo hacia el Bajo, por la de Quillacollo, que va con Guanacapinota, o pueden ir al otro extremo, Independencia, eso. Tiene este ciclo, ¿ya? El ganado lanar o vino con el perro. Y mediante este circuito, si nosotros nos infectamos principalmente al comer esto, ¿no? Entonces nos infestamos con los huevos del equinococo. Y tiene todo este ciclo y lo vamos a ver ya en su forma adulta, forma de psicólex. Principalmente está en el pulmón con la misma imagen que les he mostrado en el abdomen y también le gusta el hígado. Entonces, el tratamiento es albendazol y el diagnóstico en realidad es imagen y inmunología para hidatidosis o equinococo. Los dos juntos. Los dos juntos, porque hay que estar seguros para entrar a operar. También seguros. Y la inmunología. Inmunología. Puede ser anticuerpos marcados o ELISA, ¿no? ELISA para equinococo. Entonces eso les da positivo y ya está. Hay que plantear lo quirúrgico. Mientras ya está con su albendazol. Hay varios esquemas, como les digo, yo uso un albendazol para entrar y sacarlo con comodidad. ¿Ya? Las otras, parasitosis. Gracias. Generalmente estos dan cuadros obstructivos, no hay ningún síntoma, ¿verdad? ¿Cómo se encuentran los helmintos? Con eosinofilia. Si ven un paciente, principalmente del trópico en este caso, hacen eosinofilias de 8%, 9%, a veces hasta 20% de eosinofilia. Entonces, o es alergénico o es parasitosis. Dentro de las parasitosis, los helmintos. Dentro de los helmintos, este es el más frecuente en las calles. Generalmente son hallazgos, porque a muchos se nos pasa la leucocitosis y tiene un pico y baja. En niños es más fácil porque se les inflama los órganos, entonces tienden a tener el abdomen bien globoso, como los de África, así. Son desnutriditos, pero su abdomen es lo más probable es que tengan parásitos. Lastimosamente en estos, cuando hacen síndromes obstructivos hay que retirarlos, ya sea de forma manual o endoscópica si están en la vía biliar, o hay que hacer técnicas no invasivas. Este no se le hace inmuno, ¿no? No se le hace inmuno a este, ¿no? Como inmuno. O sea, lo que habíamos comentado hace rato en la hidatidosis. ¿No? Generalmente estos son hallazgos, hacen síndromes obstructivos, es decir, ictericia a expensas de la directa, dolor, igualito que como si fuese un cálculo. Digestión también por De las vías biliares. Pues estamos hablando de hígado, obviamente, ¿no? Porque en el intestino hemos visto que pueden hacer besoas, ¿no? Sí. En cambio, aquí en el hígado, generalmente hacen obstructivos, la ictericia se le. Pero a veces el leucograma no tiene eosinofilia, entonces un hallazgo, por ejemplo, ha entrado un RCP, se ve el esfínter de Oddi y ahí está saliendo el ascaris. Doctor, eso produce pancreatitis, ¿no? También. Puede producir pancreatitis. Depende del nivel en que está obstruyendo, ¿no? Exacto. Entonces hay que sacarlo. Como en este caso, con pincita y con paciencia se va sacando. Qué dicho. Entonces es en nuestro medio, ¿no? Y obviamente el mebendazol. Es tan efectivo que a veces botan por la nariz, los gusanos se van al estómago, no salen por la boca, salen por la hemorragia. Las otras. Entonces hemos visto las parasitosis. Las otras infecciosas pueden ser bacterianas.
Dentro de las bacterianas, lo más frecuente son fiebre. Y obviamente, como es una infección hepática, las transaminasas se disparan. Transaminasas. Obviamente estamos obligados a pedir viral más. ¿Qué les piden en virus? Hepatitis A, B, C, no B. ¿Qué virus más? ¿Qué virus más? Epstein-Barr, citomegalovirus, virus, en otros países es endémico el citomegalovirus. ¿Ya? A veces hace epidemias escolares grandes. Estamos obligados a descartar que no sea un viral. ¿Por qué? Por la hepatitis B principalmente y el Epstein-Barr, ya que son los que progresan a cirrosis hepática. Esta es una cirrosis. Entonces, si es solamente bacteriana, qué bueno, lo más probable es que sea E. coli, que sea Klebsiella, Enterobacter, etcétera, etcétera. Entonces, cede con medicamentos. Si no es bacteriana, si no es viral, tiene que ser medicamentosa. Historia de medicamentos. ¿Cuáles son los que producen hepatitis? El ASIX, la furosemida, el paracetamol. Las intoxicaciones por paracetamol pueden cursar con hepatitis severa. ¿Cuál es el antídoto? La acetilcisteína. ¿Cómo se administra? ¿Cómo se administra? ¿Cuándo entra en el internado? Entonces, descartar la medicamentosa. ¿Ya? La granulomatosa, imagen. Nos va a mostrar lesiones. Están conectados los motores. Hackeados. El examen que no sea tan difícil, Doc, por favor. Sí, Doc, me puede salvar. Médico quirúrgico, ya hemos hablado también de esto, ¿verdad? La bilirrubina elevada. Cuando es quirúrgico, generalmente es el obstructivo. Las otras, a distancia indirecta, y el hematólogo es el que nos va a pedir cuándo quiere que saquemos el vaso, que hagamos exploración, qué sé yo. Para nosotros, la bilirrubina elevada a expensas de la directa, obstructivo. La fosfatasa alcalina elevada, obstructivo. ¿Ya? Las transaminasas denotan siempre células, ¿no? Los hepatocitos. En el obstructivo puro casi no hay elevación de estas, salvo que ya esté en colangitis. La aminotransferasa, la glutamina, todas estas nos ayudan para descartar otras patologías propias del prehepatocitos. Parámetros, esto también hemos visto, ¿no? En las infecciosas, generalmente estas se disparan, son 400, 500, pueden llegar hasta 1000. En los obstructivos están entre 100, 200, rara vez llegan a 500, excepto en la colangitis. Todas estas son para criterios ya diagnósticos, por ejemplo. El último en desajustarse siempre es el TPT. ¿Ya? Todas estas son funciones hepáticas. El tiempo de protrombina alterado significa grave afectación hepática.
y generalmente son las infecciosas. La albúmina generalmente está en relación o a sepsis, ¿no?, o a enfermedades crónicas, como ser la hipertensión portal y esas cosas, la cirrosis, las proteínas y la albúmina. Y las bilirrubinas, como ya conocemos, una correcta interpretación nos va a dar prácticamente el diagnóstico. Tumores hepáticos. Cuando hablamos de tumores, siempre hablamos que sea un benigno o un maligno. ¿Cuáles son los benignos? Los quistes. Si son quistes únicos y con fiebre, son infecciosos. Si son quistes múltiples y sin nada, se llaman quistes de inclusión, que no se les hace nada, salvo sean molestos. Dentro de los malignos, el adenocarcinoma es el más malo, diríamos, ¿no? Y es al que hay que prestarle especial atención. Como les decía, las tumoraciones a veces son incidentales y con imagen, entonces siempre hay que tratar de hacer coincidir la imagen en el laboratorio, la anamnesis. Lo mismo, el dolor es inespecífico, puede ser hipocondrio derecho, dependiendo al síndrome, puede venir con un síndrome obstructivo, o qué sé yo, si es una imagen ocupante, se palpa el hígado, los bordes hay que verlos, tratar de tocar los bordes hepáticos, etc. Los laboratorios, ¿no?, están elevadas las transaminasas, no las bilirrubinas, entonces el hepatocito de tantano, etc. La imagen desde los rayos X hasta lo más complejo, la resonancia, podemos pedir algunos específicos, muy rara vez. Si hay duda y es claro que el hígado está afectado, la biopsia. Muchas veces la cirrosis hepática, sabemos que es cirrótico, pero no sabemos a qué grado, biopsia. La esteatosis hepática no es cirrosis, pero está progresando, biopsia. Las hepatitis, ¿no? Entonces hepatitis B, confirmado, no tratado, con hígado afectado, tenemos que saber en qué estadio está, biopsia. Se ha vendido aquí a la elastografía, que es una forma de ver o de tratar de ver la cirrosis. No es superior a la biopsia. Y así vamos a dar con un buen diagnóstico y de hecho el diagnóstico del tratamiento. Eso es el resumen del día. Esto es más cortito, ¿no? ¿Eso más buen trato? Vas a marcar. ¿Cuánto largo es mi texto? ¿Vas a buen trato? Pero quieran, calidad. Va, está al final. Para el final Vaso, plato, cuchara, ¿Dónde está el vaso? Aquí, atrás del estómago y en el lado izquierdo. En el hipocondrio izquierdo del abdomen, en la parte más posterior, generalmente cubierta por los arcos costales, ¿no? Tiene íntima relación con la curvatura mayor, principalmente en su parte más próxima, por donde están los vasos rectos, muy íntimamente relacionados. También con la cola del páncreas y con el ángulo esplénico del colon. Está fijo a estos, los elementos de fijación están prácticamente juntos a estos. Entonces, ¿qué lo fijan? El ligamento gastroesplénico, donde están los vasos rectos. Es tan importante esto que si esto sangra, hay que sacar el vaso. En las cirugías de hiato, por ejemplo, tratamos de no lastimar el ligamento por el epítomo de la curvatura mayor. La cola del páncreas en íntima relación con el ilio, por donde está la vena esplénica y las arterias esplénicas. El ligamento frenocólico, el diafragma le presta un ligamento que es muy laxo, lo puede cortar y no sangra, o con el dedo incluso disecar. Y el ligamento
colofrénico o frénico-cólico. Es decir, entre el riñón, el colon y el vaso comparten un ligamento. Hay que tener en cuenta esto para despegarlo porque sangra a veces mucho. Si no se tiene cuidado aquí con la parte del páncreas, entonces podemos crear fístulas pancreáticas. La cirugía del vaso simplemente consiste en esplenectomía. No hay resecciones parciales, no hay mínima invasión, nada de esplenectomía. Lo que le afecte es esplenectomía. Las enfermedades más comunes son hematológicas, que predisponen el agrandamiento del vaso, y el trauma hepático, que predispone a su ruptura y sangrado. El mejor diagnóstico es ecografía, más rápido, más específico, más sensible. Este es el vaso, este es el riñón izquierdo. Entonces se ve la relación vaso-riñón, siempre están pegados. Ya hemos visto en trauma, en el FAS, que si se separa esto es líquido. Puede haber líquido aquí en la parte diafragmática también. La tomografía, por supuesto, que nos muestra el vaso. En este caso, un vaso traumatizado con un hematoma subcapsular grave. En las últimas revisiones, últimas desde los 90, se ha visto que aún así el vaso se haya reventado, pero el paciente ya está estable, no se hace nada. No se hace nada. La única condición es la estabilidad del paciente. Este paciente está estable, por eso se le ha hecho una tomografía. Y en la tomografía se le dio un hematoma gigante que está ocupando prácticamente todo el flanco izquierdo. ¿Cómo está estable? No se hace nada, solo seguimiento. Antes se operaba, se podía poner o envolver con epiplón, pero con poco resultado. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones para quitar el vaso? Las roturas clínicas, traumatismo con la salvedad que les he dado ahora, o sea, la estabilidad hemodinámica y seguimiento tomográfico. Trastornos eritrocíticos, hemoglobinopatía, leucocitados, plaquetarios, todos estos son de hematología. ¿Ya? Entonces el hematólogo que nos va a decir, no puedo controlar la enfermedad, hay que sacar el vaso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que sacar el vaso. Si hay un quiste, un tumor, no hay resección, no hay punción, no hay nada, es esplenectomía. Si se infecta o hay abscesos o hay otros trastornos, se saca, no hay otro tratamiento. ¿Ya? Lo que sí se ha discutido es la profilaxis. Se ha visto que cuando se saca el vaso, el paciente es muy lábil a las neumonías, principalmente por el neumococo. Entonces, se ha recomendado hacer una profilaxis antineumocócica, o sea, la vacuna antineumocócica. Si el paciente tiene indicación hematológica, entonces se puede hacer profilaxis, como ustedes quieran, unos gemas de 1 a 10, 10, unos discretos, etc. Porque hay tiempo. En cambio, en la esplenectomía por trauma, incluyen los accidentes como cuando se hace un hiato, por ejemplo, se sangrado los vasos rectos, hay que hacer la esplenectomía. Entonces hay que hacer la profilaxis. En esto hay que dar una dosis por lo menos transoperatoria o inmediatamente en las primeras 24 horas posoperatorias de la esplenectomía. Una dosis antineumocócica. Y después a los 30 días. Y después hacer un seguimiento, que se puede hacer un refuerzo ya sea a los 3 meses o a al año, dependiendo de qué riesgo tenga el paciente. ¿Verdad? Tal vez este es el aspecto más discutido. Hay otros que dicen que no es inconveniente, no necesita la profilaxis. Lo que yo he visto hacer es que sí usan muchos la profilaxis en los clínicos. Hay otra forma de esto, es la
siembra del vaso, un trauma, por ejemplo, lo partimos en pedacitos y lo envolvemos con puntos en el epiploma, a modo de profilaxis para la menopausia. ¿Cómo es eso? No entendí muy bien, doctor. El vaso lo... El vaso está ya sacado, ya lo han sacado, Ajá. agarras un pedazo, lo partes como para darle al gatito. Y eso lo pexias al aumento mayor, ¿ya? Varios fragmentos. Y eso evita las neumonías y reduce un poco el shock que significa sacar el vaso. Interesante. Embolización preoperatoria no utilizamos y prevenir la trombosis venosa profunda, ¿no? Es decir, anticoagular al paciente. Esta es la posición que se adopta en el paciente. Entonces en la baja se llama decúbito lateral, en esta posición, a veces le ponemos una almohadita aquí, ya sea por vía laparoscópica, abierta como para la vesícula, dependiendo del tamaño del vaso. Doctor, si es laparoscópica, ¿cómo hacen para sacar la estructura todo fragmentado? Sí, igual que la vesícula, solo que no cortamos, no por quemarlo, sino con sutura mecánica o ligaduras con clics. Vasito por vasito y sale el vaso. Como hemos visto los elementos de fijación, eso nomás se va a sacar. Por vía abierta, esta es la maniobra que se hace, se jala, se corta el freno esplénico aquí, el ligamento, después se liga el ilio y se ligan los vasos rectos, y lo mismo se hace en la laparoscopia. En trauma, este es un vaso politraumatizado. En los pacientes politraumatizados es una ruptura esplénica, entonces el vaso ya no sirve, hay que sacarlo, hay que quitarlo. Les decía, un pedazo de estos se hace cachitos y se siembra en el epiploma. Bueno, este es el algoritmo más o menos. La decisión es quito o no. Entonces, en trauma hay que ver el estado hemodinámico del paciente. Hoy en día está el tratamiento conservador, ¿no? Entonces, el paciente está estable, no necesita operar, le hago un seguimiento nada más. Pero si no, hay que hacerla esplénica. Complicaciones, las pulmonares son las más importantes, la neumonía neumocócica. Hemorrágicas, infecciosas, tromboembólicas, son raras, pero puede presentarse como toda cirugía. Hemorrágicas de sangre, el paciente se choque y se muere, por eso hay que tener cuidado con la hemostasia. Infecciosas, obvio, un absceso recurrente. La más temida es la pancreática, hacen fístulas pancreáticas. Si se ha dejado drenaje, se maneja de manera conservadora y obtriótica. Pero si no se ha dejado drenaje, hay que entrar a lavar y secar. Y las tromboembólicas, para eso hay que anticoagular al paciente, ¿no? No dan tromboembolia pulmonar aguda principal. Eso es lo último. Las pulmonares serían las neumonías por Las neumococo, ¿no? Las neumonías por neumococo. Por eso se hace la profilaxis. En síntesis, no hay mucha ciencia en sacar el vaso, sino tener en cuenta estos pequeños adelantos que han habido, el uso de la vacuna, prevenir las trombosis, la esplenosis que les comenté, esplenosis, sembrar el vasito. Lo más dificultoso es sacar un vaso gigante, ¿no? Entonces, aquí ustedes ya han visto que el grado 1, grado 2, grado 4, ¿no? Entonces, los grados 3 y 4 son los más dificultosos. Pero ahí están indicados. ¿Por qué? Porque se pueden romper. Y de ese tamaño. ¿Y hay alguna complicación con más frecuencia? La hemorragia. La hemorragia. Generalmente no se ligan los vasos rectos y el paciente va desangrando. Para que cuando uno se da cuenta ya está hecho. Y como el promedio es muy difícil obtener sangre, entonces complicado. Esto está discutido, como les digo,
Si ustedes revisan la literatura, el mismo Schwartz muestra poca incidencia, pero hay muchos centros que le temen, ¿ya? Que le temen que le sucede. Entonces usan, yo he visto usar a muchos, nosotros también usamos la profilaxis en trauma. Y junto a la esplenosis. Nunca he visto un caso de neumonía neumocócica por post-esplenectomía, la verdad, pero sí le tienen mucho temor a muchos serios, ¿no? Y las demás, no hay más problemas. Doctor, en cuanto al preoperatorio, ¿cuál era el que no se debía hacer? ¿No se debía hacer? Sí, o no se hace, mejor dicho. Dijo el que no se hace de los tres. No, se hace. A las tres se hacen, ¿verdad? Claro, se hace. No, La embolización. La embolización, siempre y cuando haya sangrado. Ay, pero sí se hace, ¿no? Se puede hacer. Lo que pasa es que en la embolización necesitas, esto es cuando no has dejado el drenaje y ves que está sangrando, entonces dejas un catéter, ¿ya? Y listo para embolizar. Es muy difícil de hacer, es fácil de decirlo, pero cambio esto es enoxaparina y esta es la vacuna, ¿no? Es lo que me sirve. Entonces, esta es bien difícil realizarla, sin embargo está descrita. Nada más. Y las indicaciones. Gracias. Listo. No hay nada nuevo, ¿sí? El doctor Romero de estos temas, ¿con quién un poco más? ¿O con quién no podemos hablar? Sí, Sí, el tercero de Schwartz está con... Por eso les estoy resumiendo. El Schwartz hace un resumen de todo ordenado. Schwartz les explica la anatomía, el resumen del testículo, les da la fisiología, se fija mucho en Guyton, obviamente son americanos toditos, y les va resumiendo lo mismo. Solo que sí es pero esto es lo que tienen que saber. Las indicaciones de una especialidad que se hace y la anatomía. Quirúrgicamente es cortar los ligamentos, la paroscopía. Doctor, ¿y esos de los valores que usted mostró ahí también son relevantes de cara al parcial? ¿Cuál? Los valores que usted mostró ahí en la diapositiva, ¿eso igual va a preguntar o Claro, Los valores de referencia. de referencia? pero claro, tienen que saber eso. No, pero de cara al parcial, igual. Pero ¿cuántos va a poner? Si esa es la base, les estoy diciendo, la base de en vaso no hay donde perder, pero es Creo que... ¿Y en qué tema vas a enfocarse, Doc? A eso creo que se refería a mi compañero. pancreatitis aguda es lo más importante. Ya, pancreatitis aguda. Vamos a ver cuánto. El hígado, esto es lo que debemos saber. De aquí no hay nada. Confección. Lo primero que usted haría, ¿cuál sería? Anamnesis. Anamnesis, siempre. Siempre preguntas así. Después, la imagen. ¿Qué vas a pedir en imagen? Llegado. Ecografía, después Tomografía también se usa. resonancia. ¿Es cierto, verdad? Laboratorio de perfil de Transaminases. ¿Cuáles son las pruebas de función del cuerpo? TGO, TGP. transaminases, fosfatasa, Y había un marcador para cáncer que era el que usted mencionó. ¿cuál era? Alfa feta proteína. Esa es específica. Esa es específica. Como les dije, ¿no? Repasemos. Sí. Pero este es un repaso. porque Sí. Todo esto ya han llevado. Esto han llevado a que es la Escherichia coli, la entomología histolítica, todas las, eso es de parasitosis, digo parasitología. Entonces, absceso encontrado hay que drenar.
Ya no va a servir el antibiótico, nada. ¿Qué antibiótico se usa? Bueno, eso, Pero no. Uno de amplio espectro. ¿Qué es eso? Metronidazol. Ese sí. Es que vamos a estudiar. ¿Qué antibiótico? Metronidazol. Ya les he hablado de la hidatidosis, el Echinococcus granulosus. ¿Cuáles son los que forman, los gusanos que forman? Este es el Echinococcus granulosus, uno. La saginata, ¿cuál es? La sólida. La tenía. ¿Qué producen esos parásitos? Tenía seis. Sí, tiene su. sí, Puede llegar hasta. Anemia, sí, por ejemplo. ¿Cómo se llama ese patrón? ¿Qué es la cisticercosis? Cisticercosis es una Pongan parasitosis. el chicharrón cisticercosis, se contagia. con la carne de cerdo. Pero no se va al hígado y al pulmón, se va, se desintegra. En cambio, el Echinococcus se queda en el hígado y en el pulmón. Y Se lo hígado y pulmón. El Echinococcus, ¿no? El cisticerco, el tratamiento es el mismo, la alimentación. Este bichito es bien travieso, ¿no? Entonces, en el hígado produce síndromes obstructivos. Y generalmente son hallazgos, uno entra para ver y ahí está saliendo las caricias. O entra a sacar una piedrita y ahí está de paso. el arterio atrapado, ¿no? Aquí lo sacamos. Y dentro de lo que son las hepatitis, ya lo han visto en gastro, entonces. Bien sería que las bacterianas estuvieran presentes, pero hay que descartar la actividad. Pero el TEMBAR puede llegar incluso a sesiones de quimioterapia. Entonces tienen que descartar. ¿Cómo se llama el test? El test del TEMBAR. Se tiene que repasar segundo año más. Este es un hígado cirrótico, observen los bordes. Estos se pueden palpar en la clínica, si es que se pueden palpar. Ya son bordes afilados, irregulares o dentados muchas veces, dolorosos. Cuando se entra a quirófano se observa esta imagen, es un hígado oscuro, pequeño, con fibrosis. Estos blancos son fibrosis, este es hígado sano, el retrato es fibrosis. Y las etapas terminales es negro el hígado. Entonces, ¿qué se necesita? Una biopsia para ver en qué etapa está, si le vas a hacer eso. Obviamente, la cirrosis hepática puede producir un síndrome obstructivo, pero no por la vía biliar extensiva, sino por estar apachurrando al hepatocito y a las vías biliares, o sea, indirecta y directa. La cirrosis no solamente es alcohólica, o del NE, ¿no? Sino también es por medicamentos, por virus, la hepatitis B. Es más fácil que usted se contagie una hepatitis B que un VIH. Entonces, su esquema de vacunas de hepatitis B deben estar bien. En otros lugares, en México, por ejemplo, el Epstein-Barr es bien endémico y no hay vacuna para el Epstein-Barr. Hay en otros lugares las hepatitis por paracetamol, son bien frecuentes, entonces hay que manejarlas exactamente. Los gimnasios están de moda darles lásis, ¿no? Perder el líquido y todo eso puede producir pancreatitis o hepatitis medicamentosa. Generalmente son irreversibles. La que más revierte, si es que revierte, es la del paracetamol. Pero la hepatitis por paracetamol, no la intoxicación sola, sino la hepatitis por paracetamol solo es el fulminante. No hay mucho que hacer. Y obviamente va a dar un síndrome obstructivo claro. Entonces, para entendernos de qué estamos hablando, de obstrucción, de hepatitis, de todo esto, tenemos que dominar eso. Entonces, si ya les dije, si la bilirrubina indirecta está elevada, entonces
tiene que descartar de dónde, si es prehepática, prehepatocítica, hepatocítica, poshepatocítica o posthepática. Para eso tienen que saber bien los valores. Estas son las pruebas de función hepática. Esto es exclusivamente celular. Aquí estamos hablando del hepatocito, ¿no? Y obviamente su relación con las bilirubinas principalmente. Aquí para los síndromes obstructivos, estas se elevan al síndrome obstructivo. Elevaciones grandes denotan cáncer de 1500, unas cosas que se colocan. Y si tienen un síndrome obstructivo y alguna imagen sospechosa, entonces hay que pedirle específicos, ¿no? Las pruebas de marcadores tumorales, o sea, 19-9, fosfatoproteína. Estas, por ejemplo, nos ayudan muchísimo en los síndromes de hipertensión portal, en la cirrosis, principalmente son pronósticos. Entonces, mientras menos albúmina tenga o proteínas y esto sea elevado, es mal pronóstico. La hepatitis está yendo, el paciente se está yendo por sus cirrosis. Y las bilirubinas, su interpretación nos dará, pues, si son problemas hematológicos, síndromes congénitos o prehepáticos o propias del hepatocito. Hasta ahí son las indirectas. Ya después del hepatocito en los conductos está la directa, la conjugada. Entonces tengo que ver la suma de estas dos, da más total. Si hay una bilirubina de 10 o 15, qué sé yo, entonces tengo que ver si después es de la directa o la indirecta. Si es la directa, ya sé por dónde buscar. Pero si es indirecta, en mi caso, yo se lo paso al internista, no hay nada que hacer. Yo voy a hacer lo mismo, si él ve el gasto, ve una expensas indirecta, a expensas de directa no va a pasar. Entonces es claro. Pero ustedes tienen que hacer la correcta, son importantes esos valores. La suma de esto tiene que dar la bilirubina total. Esto es lo que tiene que dar. Aquí se le ha olvidado un 0,2 por eso. Sí. Para que sea 0,2. Entonces, las bilirubinas, las transaminasas, generalmente ya sea, en Estados Unidos se usa más la alanina y la aspartamo. Nosotros usamos la pirúvica o la oxalacética. Entonces, generalmente no deben pasar de 50 o 60. Entre las dos, entonces, si están 120, 130, sí hay afección hepática, pero una hepática de otra índole. Pero si es 500, 600, 700, primero debo descartar esta infección. Pero repito, las obstructivas van con elevación de estas solo en el caso de colangitis o éstasis biliar, o sea, ya está a tiempo y ya está afectando la hepatitis. Pero si es aguda, esto puede estar normal. En cambio, las parasitarias, las infecciosas, esto es lo primero que se ve. Y en la cirrosis, todo esto se eleva, porque el hígado está fulminado, pues ya no da. Y ahí ya tengo que buscar signos pronósticos, y me fijaré en esto. Mientras más bajo está el y más alterado el TP, entonces es mal pronóstico para el paciente, porque el hígado ya no puede formar factores de coagulación. ¿Cuáles son los factores que forman el hígado? 7, 12, 9 y 10. Entonces, esto. Es facilita. Esas dos que se han preguntado el examen, ¿cuáles son los dos pronósticos que te ayudan para la hepatitis? Albúmina y TP. Esa puede ser una pregunta de examen. Ustedes conocen la clasificación de Charpwicz, ¿no? Eso les dan en caso. Sí. Ah, ¿qué otros son flacas? Esa es la pregunta del examen. Doctor, y la pregunta sería,
Entonces la pregunta, ¿cómo te va a hacer? Tengo un paciente con ictericia, dolor en el corazón derecho, cuyas bilirubinas están tantas y personas tantas. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Cómo era? La solución. Paciente ictérico, obstrucción. No. Digo, la fosfatasa elevada, La directa está elevada. elevada a expensas de la directa, o si no, Obstructivo. ahí te puedo poner signo obstructivo, o te puedo poner directamente cáncer, o te puedo poner que tú vas a caer. Ah. El tratamiento. El examen. El examen que hizo el secretario. Ya estaría en el examen, ¿no? Estoy dando la pregunta y en la respuesta puede ser cualquiera de ellos. En la pregunta te voy a dar más o menos el enfoque. Otra pregunta sería: ¿cuáles son los dos parámetros de la analítica para ver el pronóstico del paciente? Albúmina y TP. Están acostumbrados a esas preguntas. No. No, Entonces, te ¿qué ayuda, piensa? porque clínica te ayuda, porque ¿Qué sabes pasa el pronóstico. si yo te puedo preguntar? Es un paciente ictérico sin dolor, ¿no? Sin dolor, con una historia de alcohol. Entonces, ¿cómo encontrarías los laboratorios? Podría estar normal las No, ¿Sería todo elevado? Transferencias elevadas. Bilirrubina puede estar un poco aumentada. Puede estar A expensas de la- Generalmente es la directa. Directa. Si está aguda, puede ser la indirecta. La fosfatasa alcalina también puede estar un poquito aumentada. Eso no va a estar porque los ¿No? conductos están internos. Ah, ya. Bilirrubina aumentada, directa aumentada. Queda la cirrosis. Muerte de participio. El paciente está más progresivo, entonces, ¿qué va a estar alterado? La coagulación, La coagulación, producción de proteínas. Ahí tienen que acordarse, yo no les estoy dando, pero me imagino que saben la clasificación de Charcot, que está en hipertensión portal, eso es clínica, ¿no? Así utiliza la coagulación, pero en la tensión. Estoy detectando todo esto. Son muchas cosas. No, pero es repaso, pues, ya va a ser Examen tras examen. de internos no tienen que irse, Gracias. Vamos. Los videos de los códigos. ¿De cirugía, sí? ¿Sí? Ah, ya te voy buscando. Ya este lo haces hoy, supongo, hoy, ¿no? Voy a mandarle. ¿Perdón? Voy a mandarle. Por favor, sí. Preguntaré si Sí. Pero de qué forma te puede preguntar. O sea, o te dan caso de que te va a decir, dime cuánto tiene de más. Eso sí. ¿Criterios de Alzheimer que nos dijo para el examen? Pero de qué forma, porque puede preguntar. ¿Cómo fue que dijo? ¿Ahí? Sí, es que de hipertensión portal. ¿Por qué las golas? Betsy me parece. Bien buena nota, Pero, de benignas, Charcot y Ramsay, ¿los viste? Modulado.
¿Van a entrar imágenes para el examen o no? No, bien sería poner imágenes. No lo que hay. Sí, además que no sale Es que bien. la fotocopia salió horrible. Sí. Sí o sí tengo que Si hacer invirtieran tal vez en copias a colores. Páncreas y hígado. Sí, ¿no? Páncreas y hígado, páncreas. Más o no tanto, ¿no? ¿Cuántas preguntas? Nunca camino adelante con un tema de Sí, ¿de cuántas preguntas más bueno van a hacer? Si tengo tiempo, 45. Si no tengo tiempo, si me levantado para lunes, por ejemplo, Sí. tengo dos personas de la guardia. Un regalo de Navidad. ¿Cuándo? La llega Navidad, un regalo.